la amistad que tenemos aquí en la iglesia o que podamos tener en el trabajo o la amistad que tenemos en la familia, aún con nuestros hermanos y seres queridos, es un regalo y es una bendición de Dios. Las amistades nos permiten seguir adelante en momentos difíciles, le dan a veces sentido a días y días rutinarios y el poder sentarse a tomar un café, jugar un partido o hacer alguna cosa juntos nos anima y nos fortalece. Cuánto más aquí en la iglesia cuando esa amistad nos permite servir al Señor juntos y nos permite sentirnos hombro a hombro, compañeros de trabajo y de milicia, haciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. ¿Cuántas veces, y tenemos que ser sinceros, fue la amistad, la gracia de Dios a través de la amistad de alguien que nos permitió seguir adelante y fortalecernos? Y en nuestro diario vivir vamos desarrollando amistades más profundas, más íntimas y más cercanas con ciertas personas más que con otras. Y damos gracias de verdad al Señor por esas amistades. La pregunta es, ¿qué ocurre y cómo manejamos esas circunstancias cuando algo afecta, no que la termina, no que la acaba, pero afecta significativamente esa amistad? Puede ser una discusión como la que leíamos hace un momento en el libro de los Hechos. Puede ser un desacuerdo. Pueden ser perspectivas diferentes acerca de hacer las cosas. Puede ser una sensación de que me fallaron o la sensación en la otra persona de que le fallé. Puede ser en lo que se llama en la jerga de las relaciones interpersonales un retiro demasiado alto en la cuenta bancaria de nuestra amistad entre ambos, amigos o amigas. Y sentimos esa tristeza, ese vacío, y realmente es una pérdida que sentimos en el corazón. La pregunta es cómo manejamos esas emociones, qué perspectiva aplicamos para poder ver esas circunstancias. A lo mejor alguno de ustedes nos está visitando en esta mañana. Bienvenido. Quiero decirle que las circunstancias que usted, mi querido amigo que nos visita, experimenta no son distintas a las de nosotros los cristianos. Pasamos exactamente por los mismos problemas, pero la diferencia a veces radica en dónde encontramos la guía, la fortaleza y en este caso que es la palabra del Señor. Quiero invitarle en esta mañana más que a una predicación, a una reflexión guiada por el Señor, porque Dios durante esta semana puso en mi corazón este texto para aplicarlo a mi vida y luego también compartirlo con ustedes. Mi deseo es de que al finalizar esta mañana o este tiempo de compartir la palabra del Señor, usted pueda tener la perspectiva de Dios cuando ocurren estos eventos en nuestra amistad. Y por favor, piense en este momento en aquellos amigos que están alejados de usted. Piense en su hermano, en la carne, consanguíneo, o en un primo, o en alguien con el cual ha tenido un distanciamiento por alguna circunstancia. Y a medida que vamos viendo lo que dice la palabra del Señor, mi oración es que el Señor le dé iluminación, le dé entendimiento, le dé nuevas perspectivas, ¿no? Le ayude a revelarse a usted mismo delante de Él y salga de aquí con una fortaleza venida del Señor y con una perspectiva de cómo poder encarar estas cosas. No siempre las cosas terminan bien, pero en la gracia del Señor siempre terminan bien. Parece una paradoja. ¿Por qué no se pone de pie y oramos al Señor para que Él pueda tomar el control de este momento? Querido Padre, gracias por este momento que podemos pasar. Sentimos su presencia, su dirección, Señor, su brazo alrededor de nuestros hombros, su gracia consoladora, fortalecedora, pero también, Señor, amonestadora. Guíenos, Señor, en esta mañana. Ayúdenos, Señor, a ver las cosas desde la perspectiva suya, Señor. Queremos una perspectiva superior a la nuestra,
una perspectiva que nos ayude, Señor, a ver los caminos, Señor, las direcciones y las salidas, Señor, que usted ve en su omnisciencia y que realmente podamos, Señor, descansar en su soberanía y en su sabiduría, Señor. Descansamos en usted, Señor, en esta mañana. Por favor, traiga ánimo, traiga consuelo, traiga fortaleza, traiga contrición y arrepentimiento, traiga fe, traiga renovación, Señor, traiga unidad, Señor, y que realmente, Señor, sea usted quien esté tomando el control de nuestra iglesia en este momento que está reunida y de cada corazón. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Para no afligirle, yo voy a hacer referencia a muchas citas, ¿ya? No voy a pedirle que las lea todas, no le voy a decir, lea aquí, lea allá, esta vez. Simplemente voy a ir leyendo y por favor sígame, sí, en las ideas principales de lo que vayamos diciendo. Quiero en primer lugar presentar a dos grandes hombres de Dios, Bernabé y Pablo. Vamos a ver al primero y cito Hechos 4 y voy a leer desde el versículo 36 al 37. Es la primera referencia bíblica de Bernabé y dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. La primera sorpresa con Bernabé es que no es Bernabé. ¿Cómo se llama Bernabé? José. Ese era su nombre. No se llamaba Bernabé. Le pusieron un apodo, ¿no? Pero no un apodo en el sentido negativo. A veces entre nosotros nos ponemos apodos para molestarnos, pero este no era un apodo negativo. Era un sobrenombre que los mismísimos apóstoles le pusieron a José porque vieron que él era alguien especial. Le pusieron Bernabé, que traducido es, lo aclara el doctor Lucas, hijo de consolación. Era de la tribu de Leví, dice levita, pero natural de Chipre. Chipre no era parte de Israel, pero muchos judíos habían emigrado al exterior, se criaban en el exterior, pero mantenían sus costumbres, su religión, su manera de hablar y todo lo demás, y ellos se veían a sí mismos como judíos, ¿no? Entonces, como tenía una heredad, y era quizás un poco raro para un levita tener una heredad, pero así lo explica acá, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Permítame un poquito ampliar este pequeño párrafo. Está condensado en un zip, mucha información muy hermosa. Cuando comienza todo el mover del Espíritu Santo y la iglesia primitiva, que ya lo hemos predicado acá, mucha gente se convirtió al Señor y mucha gente se acercó al Señor y los apóstoles pusieron sus ojos en uno de los conversos. Y pensemos que la iglesia podría tener en ese momento aproximadamente unas 10,000 a 20,000 personas. Pero de entre esa gente se destaca uno. Era un tal José de la tribu de Leví. Pero siempre que llegaba a él, parecía que llegaba el sol con él. Porque ni bien él llegaba a un lugar, la gente empezaba a sonreír. Era la persona que te veía y te decía, llegaste, aquí estás, qué lindo. Y empezaba me acuerdo que me contaste esto, ¿cómo te fue con ese problema? Estuve orando por ti, mi hermano. El Señor va a hacer una obra en tu vida. Vamos adelante. Y siempre Bernabé estaba animando a las personas. Entraba Bernabé y era como que entraba la luz. Era una persona que realmente irradiaba la presencia del Espíritu Santo en su vida. Un día llega José, que le pusieron por nombre Bernabé, hijo de consolación, pero no traduce muy bien. Escuché una vez un predicador hablar de Bernabé, decía, el hombre de las palabras burbujeantes, decía, ¿no? Porque su boca realmente animaba, entusiasmaba y motivaba a toda la iglesia. Era un motivador espiritual, ¿no? Era ese tipo de personas que realmente tú querías charlar con ellas. Cuando te sentías bajoneado, lo llamabas por celular a Bernabé y Bernabé te daba una palabra de ánimo. Y un día llega Bernabé y observa lo que otros no observaban, porque Bernabé tenía ojos de misericordia para ver lo que otros no veían. Y observa de que de los muchos que habían llegado para el Pentecostés, en ese momento había de Frigia, de Panfilia, del Asia Menor, de Roma, de diferentes lugares, Alejandría, judíos que habían llegado a celebrar el Pentecostés. Y como vino ese mover del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, se quedaron ahí, pero se quedaron sin dinero y estaban pasando hambre.
Y estaban llenos del Señor, pero también estaban llenos de hambre. Y José dijo, no puedo seguir así, tengo que hacer algo. Agarró y vendió su heredad y la plata completita, el precio de la heredad, se la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, por favor, que no haya nadie necesitado acá. Por favor, compren todo lo necesario para toda la gente. Y lo regaló, lo donó, su propiedad. Puede ser que él haya sido el ejemplo para muchos otros que hacían lo mismo, vendían sus heredades. Y dice textualmente la palabra que entre ellos no había ninguna necesidad, porque todos vendían sus propiedades y las daban a los pies de los apóstoles para ser repartidas entre los pobres. Algo impresionante. Ahora, quiero ir un poquito más adelante en la vida de Bernabé. Hechos capítulo 9, versículo 26. Si quiere, búsquelo, si quiere, sígame en la lectura. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando del apóstol Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo al apóstol Pablo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y Pablo entraba y salía como en su casa. No lo dice el texto, pero ese es el sentido de la frase. Ahora, ¿se acuerdan de que había un perseguidor bravo y fiero de la iglesia, que es el otro personaje, ¿no? El apóstol Pablo. Él, vamos a hablar después posteriormente, pero fue un perseguidor fiero, ¿no? Y cruel de la iglesia. Pero el Señor tuvo misericordia de él, cayó del caballo, vio la luz, y dijo, ¿quién es, Señor? Le dice, no, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se convierte. El gran problema es que cuando Pablo se convirtió, nadie se la creía, o por lo menos nadie quería ser amigo de Pablo. Seguramente llegaba a la iglesia en Jerusalén y los hermanos lo miraban, este es el culpable, este mató a mi tío, este encarceló a mi sobrino, este se llevó por causa de mi mamá, está en esta condición. Y había esos sentimientos encontrados, y si será cristiano, no será un infiltrado, no será que se ha venido aquí para ver quiénes son cristianos y luego matarnos o encarcelarnos a todos. Y la gente le tenía miedo a Pablo, y era un problema serio, porque Pablo se sentaba aquí y el resto se iba para allá. Pablo se sentaba acá y siempre había un espacio muy grande alrededor de Pablo. Y Pablo llegaba medio mirando por todos lados, con vergüenza se sentaba, y nadie, ni siquiera los apóstoles, hablaban con él. Pero Bernabé, el hijo de consolación, tenía otra perspectiva. Él llegó y lo vio a Pablo. Lo que voy a decir lo imagino, no lo afirmo, porque la Biblia omite muchos detalles, pero yo me imagino que en una de esas, guiado por el Espíritu Santo, Bernabé se acerca a Pablo y le dice, ¿cómo está Pablo? Bien. ¿Sabe qué? Quisiera conocerle más a usted. Cuénteme su historia. Gracias, nadie me lo había preguntado, y Pablo empieza a contar la historia. Y Bernabé, como tenía el Espíritu Santo activo en su vida, y Pablo también estaba lleno del Espíritu Santo, se enlaza una conexión espiritual entre ellos. Y Bernabé detecta de que hay un verdadero cristiano, un verdadero convertido allí. Y entonces Bernabé le dice a Pablo, Pablo, quiero que hagamos algo. ¿Qué cosa? Vamos a ir y te voy a presentar a los apóstoles. Acercarse a los apóstoles no era sencillo, no porque tuviesen guardaespaldas, no, sino porque siempre andaban llenos de gente. Pero Bernabé tenía esa entrada con los apóstoles, porque era como el favorito de los apóstoles, porque siempre, ¿qué hacemos? Bernabé que lo haga. Así que llega Bernabé agarrado de Pablo, ¿no? Y cuando llega con Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Tomás, los apóstoles, vengan por aquí, por favor, a reunión. Y se reúnen los 12 apóstoles, incluyendo Matías. Quiero presentarle, me imagino que abrazándolo, quiero presentarle a nuestro hermano en Cristo, Pablo. Era Saulo, pero ahora es Pablo. Él se ha convertido de verdad, es un creyente de verdad, tiene el Espíritu Santo. Y por favor, en el nombre del Señor, quiero que ustedes, los apóstoles, lo reciban a él, porque su conversión es verdadera. Se los presento.
Y yo creo que Pedro, Pablo y todos los demás con reservas, pero lo abrazaron a Pablo y luego se convencieron de la verdad de que él se había hecho cristiano auténticamente y se ganó confianza, ¿no? Y ya cuando ganó confianza dice que Pablo empezó a predicar, empezó a ministrar, como dice aquí, entraba y salía como en su casa, porque había alguien que había hecho un nexo con él y ese era Bernabé. Ese era el hombre que había hecho ese trabajo. Bernabé, ojos misericordiosos. Bernabé, el hijo de consolación, el hombre de las palabras motivadoras. Bernabé, el hombre lleno del Espíritu Santo. Bernabé, el que creaba puentes entre las personas para la obra del Señor. Ese es nuestro hermano Bernabé. Ahora, vamos a Pablo. Y Pablo es otra historia diferente. Cito la palabra del Señor en Hechos, capítulo 7, versículo 58. Estamos en este momento cuando ocurre la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Él murió apedreado por la turba judía, instigado por los fariseos. Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La pregunta es, ¿por qué agarran y matan a Esteban y agarran sus ropas y las ponen a los pies de Saulo? Si era un joven, no era cualquier joven. Era un joven que tenía mucha influencia y una increíble capacidad para las letras y para la ley judía. En ese momento puede ser que haya sido un aprendiz de rabino, si es que ya no era un rabino en ese momento y parte del Sanedrín. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, falleció. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo dijo, bien que lo mataron. Eso es lo que se merecía. No solamente este, sino todos los demás deberían pasar por lo mismo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Saulo, dice el versículo capítulo 9, más adelante, capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Textualmente está diciendo esto. Respirando amenaza, muerte. Ese era el corazón de Pablo en ese momento, de Saulo. Vino al sumo sacerdote, entró. El hecho de que directamente entre ante el sumo sacerdote implicaba que tenía la confianza del sumo sacerdote. Tenía poder político y jurídico, ¿no? ¿Y qué le pide al sumo sacerdote? Y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, una ciudad que estaba a 500 kilómetros al norte de Jerusalén, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Antes que juzguemos mal a Pablo como un hombre cruel, Pablo era un hombre santo en su manera de verse a sí mismo. Él era de la ciudad de Tarso, que era una provincia romana. Si uno nacía en Tarso, nacía con ciudadanía romana y podía mirar de lejos a los otros pueblos del Imperio Romano. Pero Saulo, aparte, era de una estirpe incuestionable de la tribu de Benjamín y nació con un montón de privilegios. Cuando fue muchacho fue enviado a Jerusalén. Allí fue adiestrado a los pies del gran maestro Gamaliel, un hombre respetadísimo en la religión judía. Y Saulo era un hombre aventajado en las letras. Cito una frase que él mismo dice cuando escribe a los Gálatas en 1:13, dice, porque ya sabéis o ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si usted buscara una persona que realmente era una religiosa a rajatabla y que cumplía al pie de la letra su religión, ese era Pablo. Era el hombre perfecto según la religión. Era lo mejor que la religión humana podía producir, Pablo. Porque eso es lo que produce la religión. Y sabemos que el cristianismo no es religión, sino es relación con Dios. Pero Pablo había aprendido las leyes,
aventajaba a muchos, avergonzaba a muchos con su sabiduría. Se ganó la confianza de muchos, llegó a ser un rabino, llegó a ser aceptado. Tenía poder político, tenía poder judicial y tenía poder militar, porque el hecho de que el sacerdote le diera cartas y le acompañaran guardias significaba que él tenía poder militar, o por lo menos tenía al ejecutivo de su lado para hacer lo que él consideraba que iba a hacer. Y en ese celo por la pureza del Señor, para que se guarde la Torá, para que se guarde todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, él observó a esta secta que seguía un nazareno que decían que había resucitado. Y él decía, aquí nadie hace nada por la pureza de Dios. Parece que aquí nadie le importa la santidad de Israel. Tenemos que agarrar a esta gente y tenemos que ponerla en su lugar. Y dice que los encarcelaba y los torturaba y los obligaba a blasfemar. Era terrible. Renuncia al nombre de Jesús. No quiero, Jesús es mi Señor. Hasta que al final los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. Ese era Pablo. Y era un hombre que se trazaba una meta y la alcanzaba. Tenía ciudadanía romana, tenía ciudadanía judía, hablaba el koiné con fluidez, hablaba el arameo que se usaba en ese tiempo en Israel, se manejaba en el mundo gentil como en el mundo judío, como en su casa. Era un hombre de mundo, un hombre internacional, así que era un hombre que realmente sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y él se veía a sí mismo justo. Eso lo explica en Filipenses. Pero para no hacerlo muy largo, porque no estamos hablando mucho de su conversión, un día el Señor se le presentó, él estaba de ida a Damasco a matar o a perseguir cristianos, y ve una luz, cae del caballo, y era el mismo Señor Jesucristo que se le presenta. Y Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué duro te es dar patadas contra un filo. Te estás dañando a ti mismo. Y Pablo podía recordar a esos cristianos que los torturaba y veía en sus ojos la presencia, el amor al Espíritu Santo. Y él decía, ni con toda mi religión puedo amar más a Dios como aman estas personas a las cuales torturo. Y poco a poco, él creía que era justo, pero cuando se comparó con la justicia de Cristo, dijo, todo lo que valoraba es basura. Y lo que contaba como ganancia, en realidad es pérdida, va en mi contra. Y él se refugia completamente en la gracia del Señor Jesús, se ve a sí mismo como lo que era un gran pecador, descansa en la única obra redentora que le limpia de todos sus pecados y se convierte en lo que llamamos Pablo, siervo o apóstol de Jesucristo. Bueno, esa es la historia de Pablo. Más adelante, yendo varios años más adelante, están los apóstoles en Jerusalén y de repente les llega una noticia. ¿Saben ustedes que por allá por Antioquía les dicen a los apóstoles, está ocurriendo algo? No sé si ustedes tienen el control de eso. ¿Qué está ocurriendo? No sé, la gente se está convirtiendo por cantidades. Hay manifestaciones del Espíritu Santo allá en Antioquía. Se ha formado una iglesia increíble. ¿Ustedes la han fundado? Ni sabemos qué pasa por allá. Entonces seguramente Pedro lo llama a los otros apóstoles y dice, no sé qué está pasando por Antioquía, pero tenemos que hacer algo. Porque nosotros no hemos fundado esa iglesia, no hemos enviado a nadie a que la funde, pero dicen que están predicando a Cristo y no sé qué estarán haciendo por ahí, están metiéndose en herejía. Hay que poner orden en eso, ¿no? Hay que hacer algo. Pero si iba Pedro o iba otro, no iba a funcionar. ¿A quién mandamos? A Bernabé, el hijo de consolación. Él va a detectar si está la presencia de Dios allí, si es de Dios o si es algo falso y nocivo para la iglesia. Y él tiene esa capacidad para entrar en razón, para hablar y si están errados llevarles a la verdad. Llamémoslo a Bernabé, él va a hacer un buen trabajo. Y es así que Bernabé se convierte en el apóstol de los apóstoles, porque él es el enviado, eso significa la palabra apóstol, para poner en orden lo que estaba pasando. Entonces, Bernabé, contento con la nueva misión que le dan los apóstoles, la enfila 500 kilómetros al norte y llega a Antioquía. Y cuando llega a Antioquía, dice que se regocijó porque vio la gracia de Dios. A pesar de que los apóstoles no habían fundado la iglesia de Antioquía, realmente era una iglesia fundada por Dios mismo y llena del Espíritu Santo. Dice textualmente Hechos capítulo 11. Llegó la noticia de estas cosas, estoy leyendo el versículo 22, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó y exhortó. Y aquí está bien utilizada la palabra exhortar, porque a veces dicen, ay, cómo nos exhortó el hermano desde el púlpito, porque lo que quiere decir es nos trató, nos regañó, ¿no? Pero la palabra exhortar es motivar, animar, ¿no? Dice, y les exhortó a que a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Bernabé o José era varón bueno, y subraya ahí que dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y él empezó a predicar, porque lo que hacía Bernabé era predicar a la menor provocación, y el resultado fue, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, después de que Bernabé constata, dice, no, manda una carta a los apóstoles, ocúpense en Jerusalén, aquí está mejor la cosa en Antioquía, yo me quedo acá. Y empieza a animar, a fortalecer y a hacer un trabajo pastoral. Por primera vez, la iglesia de Antioquía recibía a alguien de peso, alguien con la doctrina, alguien con el entendimiento. Pero en cierto momento Bernabé se ve sobrepasado por la necesidad y dice, aquí necesitamos un maestro. Necesitamos alguien como Pablo. Lo necesitamos a Pablo acá. Pablo sería la persona ideal, tiene los dones y el llamado para poder edificar esta iglesia que tiene mucho corazón, pero le falta doctrina. Y dice que se fue a Tarso, y no dice la Biblia que encontró a Pablo en su ministerio, el ministerio evangelístico de Pablo o el seminario Pablo. Pablo estaba ahí escondido, habían pasado muchísimos años, no se ve que haga un ministerio destacado, pero dice, Pablo, ¿qué estás haciendo acá? La voluntad del Señor, Bernabé. ¿Te animás a venir a Antioquía? Te necesitamos. Y lo trajo, sigo leyendo, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Instalaron un seminario de capacitación de líderes y de fortalecimiento de nuevos creyentes. Qué hermoso. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa es otra historia. Pasa el tiempo, pasa todo este año, y una actividad que los líderes de la iglesia de Antioquía hacían y que nosotros hoy en esta noche vamos a hacer, por lo menos los líderes del grupo de crecimiento y por lo menos los líderes de ministerio, es ministrar al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Es cuando se reúnen las personas no con el propósito de bendecir a otras personas, sino con el propósito de bendecir a Dios y de buscar su presencia y de buscar su rostro, y con un oído atento como un siervo ante el amo para escuchar las direcciones y para escuchar los propósitos de Dios. Hechos 13. Sería bueno que lo pueda leer en su Biblia. Hechos 13. Dice versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora, noten el orden que utiliza el doctor Lucas al escribir este relato histórico. Primeramente, ¿quién viene? Bernabé, el apóstol de los apóstoles. Simón, el que se llamaba Níger, en realidad en castellano sería el negro, ¿ya? Simón el negro. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y de colita, ¿quién está ahí? Saulo, el aprendiz, ¿no? El padawan. Ahí está Saulo. Ministrando estos al Señor. Me imagino que se retiraron a un lugar, vamos a ir a este lugar a orar y a buscar al Señor, a leer su palabra y con un oído atento. Señor, ¿qué quieres decirnos? ¿De qué quieres que nos arrepintamos, Señor? ¿En qué quieres que cambiemos, Señor? ¿Cuáles son tus planes? Glorificamos tu nombre, Señor. Ellos están en un plan de ministrar al Señor. Yo tengo una palabra del Señor y alguien cita una escritura. Yo tengo un pensamiento y cito otra cosa. Y están en esa dinámica de buscar la presencia del Señor. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? Léalo bien. ¿Quién dijo? No está en su Biblia, ¿no? El Espíritu Santo dijo, ¿no? Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bernabé, el apóstol de los apóstoles, y Saulo eran los hombres más destacados en ese momento de esa iglesia que se formó con personas sencillas.
Y Dios dice, apártenme estos dos gigantes y ustedes ocúpense de la iglesia mientras yo los llevo a estos dos gigantes a hacer una obra sin precedentes. Apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y fue un golpe para la iglesia. Se llevan a Pablo, se llevan a Bernabé, pero era el Espíritu Santo. Ellos confirmaron la dirección del Espíritu Santo, oraron por ellos y los encomendaron, así como hace una semana atrás oramos por la hermana Anita para que vaya a su viaje a Uganda, y por la gracia del Señor vimos también el video de su llegada. De la misma manera, Pablo y Bernabé fueron encomendados por la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo para hacer un trabajo misionero sin precedentes. Probablemente esto ocurrió entre el 45 al 50 después de Cristo. El encargado de la misión era el apóstol de los apóstoles. ¿Quién? Bernabé. ¿Quién era el padawan, el ayudante? Pablo, ¿no es cierto? Ahora, llevaron a un jovencito para que sea su ayudante, su diácono. Ese jovencito se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos, si uno puede seguir su historia, era hijo de una mujer muy respetada en la iglesia primitiva, al parecer con bastante dinero, y ganó rápidamente notoriedad porque siempre Juan Marcos estaba metido en toda la onda de la iglesia. Y dijeron, este creo que es un buen candidato para que vaya con nosotros. Y detalle muy importante, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Así que estaba con su tío haciendo su primer viaje misionero, Juan Marcos. Ahora, llegaron a Chipre. Y luego, en cierto momento ocurre un detalle ahí mismo en Hechos 13:13. En cierto momento ocurre un detalle que es un detalle muy importante y lo leo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ahora, noten que hay un cambio en la dirección del relato de Lucas, que es escritor aparte de doctor. Él dice Bernabé y Pablo. Pero a partir del versículo 13 de hecho dice Pablo y Bernabé. ¿Quién está de primero acá? Pablo. Obviamente Pablo tenía un don de liderazgo indiscutible, tenía la fuerza, tenía la capacidad, y Bernabé lo reconoció y le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Creo que tú lo haces mejor tomando la dirección, tú toma el control, y empieza Pablo a liderizar ya este viaje misionero. Pero ocurre algo acá, parece que el cambio no le gustó a Juan, pero dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se ha dicho de que Pablo tenía un carácter muy fuerte. No era fácil llevarse bien con Pablo. Pablo era, vamos a la meta y lleguemos todos y el que se queda atrás, se queda atrás. Pero hay que cumplir la misión. Era de carácter duro, ya lo hemos dicho. Y Dios estaba utilizando ese enfoque de carácter para llevar a cabo la obra misionera sin precedentes más grande de la historia de la iglesia. Pero Juan Marcos se identificaba más con el liderazgo de Bernabé porque era su tío, porque era el hombre motivador, porque era el hombre lleno del Espíritu Santo, porque era el hombre de palabras sabias. Y en cambio a Pablo lo veía un poquito medio engreído, medio metido en su mundo, medio que vamos por aquí. ¿Qué pasa, Juan Marcos? No la aflojes. Y empezó a disgustarse. Y parece que cuando hubo el cambio de liderazgo, como que Juan Marcos le agarró un poquito de alergia a Pablo y dijo, con Pablo ya no sigo. No quiero tener un capataz, para eso me quedaba en mi casa y me enlistaba en el ejército. Me voy de acá. Y al parecer Juan Marcos dejó la misión por incompatibilidad con el nuevo líder que era Pablo. Aún así, siguió la obra y el ministerio. Visitaron el Asia Menor, Perge, Frigia, Antioquía, Pisidia en Galacia, Iconio, Listra, Derbe, de donde era Timoteo. Y luego volvieron por las mismas ciudades y fundaron iglesias e hicieron una obra increíble, Pablo y Bernabé, durante todos esos lados. Piénsenlo, fundaron varias iglesias, vieron la gracia del Señor, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron instrumentos de Dios, hicieron una obra de compañeros increíble. Terminó el viaje misionero y vuelven a Jerusalén. Hay un concilio por ahí que no lo vamos a tomar en cuenta. Termina el concilio. Y ahora sí vamos a nuestras Biblias en Hechos, capítulo 15, versículo 36. Dice el versículo 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Notan el énfasis de Pablo?
El énfasis de Pablo era hacer el ministerio y completar bien el trabajo y confirmar a las iglesias que habían sido fundadas. Ese era el énfasis de Pablo, ¿no es cierto? Hagamos bien la misión, repasemos el trabajo que hemos hecho y fortalezcamos a la iglesia. Entonces, Bernabé le dice, Pablo, genial esa idea, vamos adelante, yo te sigo, hagamos eso. Entonces, Bernabé va a buscar a su sobrino Juan Marcos y le dice, Juan Marcos, siempre hay una segunda oportunidad. ¿Por qué no vamos otra vez? Pablo tiene su carácter, pero Dios está trabajando en su vida. Y vamos a hacer un buen equipo. Mira todo lo que ha pasado después que nos dejaste. Fue hermoso. ¿Te animás? Ay, tío, es que no sé. Ya, está bien. Voy a ir con ustedes. Voy a ir con ustedes. Y llega Bernabé contento, le dice, Pablo, te cuento la última. ¿Qué pasó, Bernabé? Hablé con Juan Marcos. ¿Y qué hablaste? Estás con ganas de ir con nosotros. Y lo convencí de que vayamos otra vez los tres juntos. Este es el momento en que Juan Marcos realmente vea la gracia del Señor y realmente se integre. No nos olvidemos que Bernabé, su énfasis era relacional. Él era un integrador nato. Él veía los corazones de las personas, más que el proyecto, veía el corazón de las personas. Así que ahí está Juan Marcos, tiene ganas de ir. No sé, Bernabé, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque falló una vez, lo vas a desechar. No es solamente eso, Bernabé. Es delicado el trabajo, es difícil. Juan Marcos no está preparado, nos va a abandonar y prefiero que alguien ocupe ese lugar en lugar de él porque necesitamos a alguien que nos acompañe. Pero Pablo, ¿no te acordás las veces que yo te ayudé? También tú eras una persona igual, pero hay que dar oportunidad a las personas. No estoy de acuerdo, Bernabé, en eso. Honestamente, me parece que la misión no va a funcionar. Pablo, tú eres una persona de carácter duro, eres una persona que realmente no quiere mirar el corazón de las personas. Me asombra que con todo lo que el Señor te ha mostrado actúes de esta manera. Bernabé, no estoy jugando por mi propia vida. Se trata aquí de la obra del Señor y tenemos que cumplir la obra del Señor. Y empezó una discusión terrible. Dice, perdón la dramatización, no se asusten. Y Bernabé quería, dice el versículo 37, que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, la palabra aquí es fuerte, había una palabra antigua castellana que se llamaba paroxismo. No sé si alguna vez la escuchó esa palabra. Aquí, esta es la palabra que utiliza. Hubo un desacuerdo terrible, una discusión fea, desagradable, horrible, que daría vergüenza ajena ver a Pablo y a Bernabé discutiéndose de esa manera, que se separaron el uno del otro. Bernabé salió molesto, frustrado. Y Juan Marco, ¿y cómo es? Vámonos a Chipre, Marco. Este tipo no entiende. Y se lo llevó a Juan Marco. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, fiel a su carácter, hay que cumplir con la misión, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La pregunta es, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? ¿Qué hubiera hecho usted? Pregunta difícil, ¿no es cierto? Quizás Pablo tenía que aprender un poco más. Y cuando uno mira su vida a través de las epístolas de ese hombre que dice, yo no soy el menor de los apóstoles, al final de su vida, yo soy el más grande de todos los pecadores. Uno ve un cambio en el corazón del apóstol Pablo. Dios hizo su obra. Bernabé quizás tenía que entender de que no era lugar para experimentos de como hacemos a veces en la iglesia, ¿no? Viajes misioneros a corto plazo le llamamos, ¿no? Llevamos un grupo de muchachos y allá hacemos algo y volvemos y todos felices. No era para un experimento de misiones a corto plazo. Tenía que hacerse un ministerio sin lugar a errores y la gente tenía que estar completamente preparada y calificada para lo que iba a venir. Y Pablo en ese sentido tenía razón. En realidad ambos tenían la razón si nos damos cuenta. Cada uno tenía un punto de vista correcto y complementario en cuanto a cómo debía hacerse la obra. Lo cierto es que los dos salieron disgustados. Pablo se fue con muchas cosas en la cabeza, pero diciendo, hay que cumplir la misión, hay que cumplir la misión, hay que cumplir la misión. Bernabé dice, ¿cómo puede ser posible? Todo lo que ha pasado, no puede ser.
Ahora, el detalle es interesante porque Bernabé se lo lleva a consolar, ¿a quién? A Juan Marcos. ¿Cómo termina la historia? Cuando Pablo está en la mitad de su ministerio, aproximadamente un poco más allá, él escribe lo siguiente. Él habla de Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y habla de Marcos. Noten lo que él dice. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Pudo haber dicho Marcos simplemente, ¿no? O Juan Marcos, todo el mundo lo conocía. Pero quiso poner ese detalle. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. ¿Notan que hay un cambio en la actitud de Pablo hacia Marcos? Y cuando Pablo estaba ya escribiendo su testamento a punto de morir, el último libro en la Biblia que Pablo escribió fue Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo él deja su legado ministerial a su amado discípulo Timoteo. Al final de la carta él dice algo precioso. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ahora escuche esto. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. ¿Qué interpretación saca esas palabras de Pablo cuando a lo último de su vida dice, por favor, Timoteo, háblale a Marcos y tráele a Marcos, porque me es útil en el ministerio? ¿Qué piensa usted? ¿Cambió el corazón de Pablo? Claro que sí. Y aquí hay un detalle que no debemos pasar por alto. Bernabé se separó de Pablo y se fue con Juan Marcos, su sobrino. No nos olvidemos que Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se manifiesta cuando estás en situaciones tan difíciles que lo primero que quieres sacar es lo que hay en tu corazón, el pecado y la maldad y el odio. Pero en lugar de eso, cedes el control al Espíritu Santo para que salga gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Bernabé pudo haber envenenado el corazón de Juan Marcos en ese viaje que fueron desde Jerusalén hasta Chipre. Durante todo el viaje podía haber dicho, Pablo es esto, Pablo es lo otro, y yo lo ayudé, yo lo integré, y esto y lo otro, y mira cómo hace. No vas a ser así, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, no tienes que estar enojado, Juan Marcos. Pero por lo que leemos, Bernabé hizo un trabajo de restauración, de reconciliación en el corazón de Juan Marcos. Juan Marcos estaba quizás hundido, no sirvo para nada, Pablo se enojó, ahora se han separado estos dos líderes, y es todo mi culpa, no sirvo para nada. Bernabé, vamos. Él tiene su carácter, pero Dios va a hacer su obra en él. Y nosotros vamos a hacer otra obra para el Señor también. Tú puedes, perdónalo. Y Bernabé hizo un trabajo de consolación y de reconciliación en el corazón de Juan Marcos. Hasta que Juan Marcos empezó a ver las cosas de otra manera, empezó a crecer, volvió otra vez a ser el de antes, escribió el Evangelio de Marcos bajo la pluma o bajo la dirección de Pedro. Y el Evangelio de Marcos fue base para Lucas y para Mateo también. Y fue un hombre, parece que su llamado no era ser misionero, sino ser escritor. Y realmente fue útil. Ahora, alguien dijo que parece realmente increíble y es solo la obra del Espíritu Santo de que Pablo volviera a aceptar a Juan Marcos y dijera, tráeme porque me es útil. Eso es la obra del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero más difícil era que Juan Marcos acepte el liderazgo de Pablo, pero lo aceptó. Y eso significa que alguien lleno del Espíritu Santo hizo un trabajo de consolación. Y de esa manera, a través de Juan Marcos, se vuelven a unir Bernabé y Pablo. Quiero terminar con algunas conclusiones. Como les dije, no es una predicación, es más una reflexión. Lo primero, los conflictos que afectan a las amistades pueden ocurrir aún en personas llenas del Espíritu Santo. El hecho de estar lleno del Espíritu Santo no es un blindaje contra los conflictos que pueden haber en nuestras vidas. Eso lo estamos aprendiendo y por algo Dios permitió de que estuviese Pablo y Bernabé
y citara, porque pudo haberlo omitido Lucas, pero por la guía del Espíritu Santo lo puso para que entendamos que puedes estar muy lleno del Espíritu Santo y en ciertos momentos perder todo eso y tener serias discusiones. Segunda conclusión, y espero que esto le ayude en su vida personal, le decía que piense en un familiar, en un amigo, en alguien que está alejado. La segunda cosa, los conflictos normalmente no surgen de una mala intención, sino de una mala interpretación. Un amigo me dijo, yo no le regalo flores a mi esposa nunca. ¿Y por qué nunca le regalas flores a tu esposa? Porque la vez que lo hice me arrepentí. ¿Y qué fue lo que pasó? Le regalé una flor, la escogió mi hija, y mi hija dijo, esa flor es bonita, una flor amarilla. Entonces la envolvieron, se la llevaron a su esposa, y su esposa dijo, nunca me regalás rosa. Y encima la que me regalás es amarilla de desprecio. Vos me despreciás. Y se armó un lío. David me dice que prefiero no regalarle rosas a mi esposa. A veces no es el hecho en sí, sino la interpretación a los hechos. Porque en sí la otra persona no te odia, no te aborrece, te ama, pero ella interpreta y tú interpretas el mismo hecho de maneras diferentes. En este caso, Pablo interpretó la presencia de Juan Marcos como un atentado directo a la misión de hacer y fundar iglesias. Y para Bernabé, el rechazo de Pablo de llevarlo a Juan Marcos en la misión era una demostración de un corazón duro que no había sido transformado por el Señor. Pero ninguno de los dos estaban en lo correcto en esa interpretación. Cada uno tenía su punto de vista. Y quiero que piensen en esto, mi querido hermano y amigo que nos visita. Hay personas que son malas y hay personas que son perversas. Y puedes esperar cualquier cosa de eso. Pero en la mayoría de los problemas interpersonales, esa persona te ama, te aprecia, recuerda todas las cosas buenas que pasaron. Pero muchas veces se llega a una mala interpretación de un hecho y eso permite un alejamiento. En tercer lugar, ya lo dije, veamos a la otra persona no a la luz de un evento, sino a la luz de una historia. Y recuerda los buenos momentos, recuerda las cosas lindas, recuerda los momentos de risa, los momentos de comer, los momentos de trabajar juntos. Y califica, si tú quieres verlo de esa manera, a esa persona a la luz de los múltiples eventos y entiende que este fue un hecho aislado. No coloques a esa persona con la etiqueta de que pasó esto y murió para mí. Eso no es correcto, porque tampoco a ti te gustaría que hagan eso contigo. Mira a la persona a la luz de una historia, no de un solo evento. Cuarto, aprende a mirar a la otra persona a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio, para que no nos enorgullezcamos porque tenemos 20 años de cristianos, somos pecadores. Y eso me recuerda que cada día necesito de la gracia, de la misericordia y del perdón de Cristo como el primer día en que me acerqué cuando era un súper pecador. Igual lo necesito ahora y tu hermano también lo necesita. El recordar esa verdad te ayuda a no ensoberbecerte ni ponerte como juez. Pero por otro lado, si las personas que se han distanciado son hijos de Dios, son llamados santos. Y eso evita que la mires con tus propios ojos. Porque cuando Dios mira a esa persona, la mira a través de la preciosa sangre de Cristo y la ve santa y correcta, aún a pesar de los errores que haya cometido, porque tú y yo también cometemos exactamente los mismos errores y peor, solo que a veces no lo manifestamos. Quinto, permita, querido hermano, que el Espíritu Santo revele áreas ocultas en su vida a raíz de este conflicto. Si yo agarrara un limón y lo exprimiera, ¿qué saldría? Limón, ¿no es cierto? Y si lo exprimo más, limón. Y si queda una sola gota, esa gota, ¿de qué va a ser? De limón, jugo de limón. Cuando nos exprimen las experiencias duras de la vida, que no escapan de la soberanía de Dios, ¿qué sale de tu vida, querido hermano? ¿Sale la presencia del Espíritu Santo o sale jugo de limón? Quisiera decirle que durante esta semana de mi corazón y de mi alma salieron bendiciones, alabanzas y una epifanía de la gloria de Dios. Quisiera decir eso, pero no es cierto. Más bien salieron otras cosas, salió el jugo de limón. Y al ver el jugo de limón, el Señor me revela
las áreas feas y ocultas que a veces yo no quiero ver. Y en lugar de buscar culpables y sentirme víctima, me doy cuenta que el Señor quiere que me reconozca culpable de mis pecados. Algunos pueden ser pecadores de los pecados de la carne, otros pueden ser pecadores de los pecados del Espíritu. En la historia del hijo pródigo, el hijo menor era pecador de los pecados de la carne, pero el hijo mayor también era pecador, pero de los pecados del Espíritu. Le pregunto al final de la historia, ¿quién queda fuera de la hacienda y de la fiesta? El que pecó de los pecados del Espíritu. Y es ahí donde el Señor empieza a trabajar en tu vida. No eres mejor que nadie. Es por la gracia del Señor que eres lo que eres. Y si realmente puedes decir estoy bien, es la gracia del Señor, no es tus capacidades. Permite a través de esas circunstancias ver cuándo salió jugo de limón con esa persona. Y dile, Señor, no es que Él me obligó a gritarle, nadie te obligó a gritarle. Su pecado activó tu pecado. Su pecado activó tu pecado. Y reaccionaste bajo pecados. ¿Cómo fue el Señor Jesús cuando lo exprimieron? ¿Qué salió? Padre, continuamente perdónalos porque no saben lo que hacen. Y finalmente, y terminando, como dice el título del sermón, Dios tiene un plan. Y así como tuvo un plan para Bernabé y Pablo y Juan Marcos, hay un plan para contigo, para con mi vida y aún en estas circunstancias. Dice la palabra del Señor que Dios es poderoso para reencauzar las circunstancias. No que Él anda orquestando circunstancias y provocando líos. No, Él agarra las cosas que ya están malas, que Él las permite en su soberanía, pero tiene el poder para reencauzarlas para que cooperen a favor de aquellos que aman a Dios. Y como dijo un hermano, Jeff Mills, dijo, la soberanía de Dios es la almohada más suave en la cual puedo recostar mi cabeza, sabiendo de que Dios está al control. Él sabía, Él sabe, y Él sabe lo que hará con todo eso. Y Dios tiene un plan a través de circunstancias y conflictos que usted pueda tener en este momento que vinieron a su mente. Creo que es un buen momento de entregárselas al Señor. ¿Por qué no oramos?